Reciban saludos del pastor Rafael. Él no pudo venir, estaba programado que él estuviese aquí, pero por cuestiones de trabajo también se tuvo que quedar. En el siguiente servicio voy a presentar a mi esposa, viene conmigo y vamos a pasar a la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Fuerte amén cuando lo tenemos, hermanos. Vamos a dar lectura. Quiero que me sigan con su vista del 1 al 8. Dice la Biblia así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras, la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Todos juntos, hermanos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligasen a contaminarse. El libro de Daniel a mí me llama la atención porque es un libro de decisiones. Es un libro en que cada capítulo, cada pasaje, estamos viendo que estos jóvenes están tomando decisiones en base a sus convicciones. Y la vida cristiana se corre de la misma manera. El cristiano a diario está tomando decisiones, pero esas decisiones van a venir en base a nuestras convicciones. Y hoy le voy a poner a este mensaje: tomando decisiones drásticas en la vida cristiana. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día que tú nos permites congregarnos aún, Señor. Te rogamos, Padre, que hoy tu nombre sea exaltado, que hoy tu nombre sea honrado y glorificado, mi Dios. No permitas, Señor, que un hombre se lleve la gloria y la honra, mi Dios, sino solamente tú. Por lo tanto, ruego, Señor, y clamo para que sea usted usándome, mi Dios, para que sea usted diciendo a cada corazón aquellas palabras que yo no puedo decir, para que sea usted, Padre mío, haciendo la obra que yo no puedo hacer. Obra, Señor, en esta preciosa iglesia. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quiero que veamos en qué lugar o en qué situación se encontraba Daniel y sus amigos. Daniel estaba viviendo ya la cautividad, las consecuencias del pecado de Israel. Dice la Biblia en versículo 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hermanos, Nabucodonosor se había llevado lo más valioso que tenía Judá. Nabucodonosor se había llevado a estos jóvenes a vivir a Babilonia, y en estos lugares se encontraba Daniel y se encontraba a sus amigos. Pero algo que a mí me llama la atención es que en el versículo 8, y no solamente en el versículo 8, nos dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Una nación que estaba lejos de la ciudad real, una nación donde
se vivía paganamente, una nación en donde no conocían el cristianismo. Daniel pudo haber dicho: yo voy a vivir conforme a este mundo, yo voy a actuar conforme a toda la gente de aquí, yo voy a adorar a otro Dios que no es mi Dios. Pero dice la Biblia, Daniel propuso ¿en dónde? En su corazón, tomando decisiones drásticas. Yo quiero que hoy mediten en su corazón. Si usted se encontrase en esa situación, ¿qué decisión tomaría? Y a diario nos vamos a encontrar con situaciones así. ¿Qué tal el compadre? ¿Qué tal la comadre? ¿Qué decisiones vamos a tomar? En la vida cristiana, a diario tomamos decisiones y esas decisiones tienen una consecuencia, ya sea buena o sea mala. Las decisiones que vamos a tomar hoy, en este día, las decisiones que vamos a tomar mañana, más adelante, van a tener una consecuencia. Por la gracia de Dios, yo llegué al cristianismo hace 8 años y hoy puedo ver mi vida cambiada. Hoy puedo ver a una esposa que ama a Dios, pero fue en base a una decisión que yo tuve que tomar, de humillarme, de aceptar a Cristo. Yo no sé hace cuánto ustedes tuvieron que tomar esa decisión, pero por esa decisión que tomaron, hoy están aquí por la gracia de Dios. En la historia de Daniel vemos cómo él y sus amigos tuvieron que tomar decisiones que a nuestros ojos terrenales son drásticas, son tajantes, son radicales, aún atentando contra su propia vida. Muchas de esas decisiones irán en contra de este mundo, en contra de los familiares, en contra de amigos, y nos tacharán de locos. Mas sin embargo la Biblia nos incita e invita a ir en contra de este mundo pagano y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Daniel y sus amigos tuvieron que tomar estas decisiones locas a los ojos de los demás, y aunque estas decisiones atentaban contra su propia vida, pero eran maravillosas a los ojos de Dios. Y hermanos, yo les voy a decir esto: ¿estamos preparados para tomar esas decisiones? Vemos aquí ejemplos de estas decisiones que tuvo que tomar Daniel en el versículo 8, que dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligasen a contaminarse. ¿Qué está hablando acerca de esto? De santificarnos, de apartarnos cada día más, de dejar a un lado este mundo pagano, de dejar a un lado a estas cosas que solamente vemos, y santificarnos y apartarnos cada día para nuestro Dios. ¿Estamos dispuestos a santificarnos cada día más? ¿Estamos dispuestos a apartarnos cada día más? ¿Estamos dispuestos a alejarnos del pecado, aun cuando familiares y amigos van en desenfreno con este mundo? ¿O qué estamos haciendo? Porque Daniel pudo haber dicho: yo vivo en otra ciudad, yo vivo en otra nación, ya no estoy allá en Israel, ya no estoy allá en Judá, yo puedo vivir como se me dé la gana. Pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Aun cuando nuestros propios hermanos nos tachan de exagerados, a las mujeres quizás le llaman falda larga, sin amor, amargados. Pero ¿cuánto estamos dispuestos aún a limpiarnos y solamente para honrar y glorificar el nombre de Dios? No es por nosotros, no estamos aquí por nosotros, estamos para exaltar un solo nombre, estamos para adorar un solo nombre, estamos para honrar un solo nombre, y ese nombre es el de nuestro Dios. El segundo ejemplo que vemos aquí, vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 15. Aquí vemos otra historia, aquí vemos a los amigos de Daniel.
Desde el versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Versículo 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Segundo ejemplo, tomar decisiones de no servir a otro Dios, aunque fuésemos muertos. Fíjense esto, hermanos, yo soy llamado al país de Venezuela, pero he escuchado en la ventana 1040 donde está prohibido el evangelio, donde está prohibido mencionar el nombre de Jesucristo. Pero aún así encontramos misioneros que están en ese país. Encontramos personas que están predicando el evangelio de Dios, aún en contra de su propia vida. Aquí en México, gracias a Dios, tenemos un país que es libre, que podemos predicar, podemos salir y evangelizar, podemos salir y regalar un tratado, podemos salir e invitar a personas, vengan al Día del Padre. Hay países donde no es así. Pero ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a dar nuestras vidas para no servir a otro Dios? En Estados Unidos, si ustedes han visto las noticias, ya se están promulgando leyes que impide predicar en contra de los homosexuales, que impide predicar en contra de LGBT, y los pastores tienen que tomar una decisión: o servir a Dios o servir a este mundo. Y un día va a llegar esas decisiones a nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Tomar decisiones drásticas o seguir con este mundo? Porque estas decisiones van a llegar. ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas? ¿A sacrificar quizás nuestro trabajo para servir a Dios? Aunque los gobernadores, los patrones o la misma carne van en nuestra contra. ¿Estamos dispuestos ahí a pedir un día de permiso en nuestro trabajo para decirle al patrón: patrón, yo soy cristiano, hoy no puedo venir, hoy mi iglesia tiene un servicio especial, voy a salir a ganar almas con mi iglesia? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O solamente nos dejamos llevar? Yo tuve que tomar un día la decisión de dejar el trabajo porque me estorbaba para servir a mi Dios. Yo trabajaba sábado en la noche para amanecer domingo y tenía que estar a la iglesia a las 10 de la mañana, salía del trabajo a las 8, ya no dormía nada. Y el Señor una vez tocó mi corazón y yo tuve que dejar ese trabajo. Por la gracia de Dios no me ha faltado nada, pero debemos estar dispuestos. El tercer ejemplo que vemos está en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 7. Dice de esta manera: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía, ¿qué dice?, hacer antes. El tercer ejemplo que yo puedo ver en este libro de Daniel es: si alguien te prohíbe adorar a tu Dios, si alguien te dice niega a tu Dios,
¿qué decisiones vamos a tomar? Y yo creo que ya lo vivimos. No sé qué pasó aquí en esta iglesia ahora en la pandemia. Si quizás el presidente, no sé aquí, ¿verdad?, cómo funciona, mandó a cerrar la iglesia. Yo no lo sé, pero allá en la iglesia bautista Palabra Viva no nos permitieron abrir la iglesia. Y muchos hermanos ahí, ¿verdad?, de esos se agarraron para decir, ya no vamos a asistir, ya no vamos a ir. ¿Por qué? Porque hay una pandemia. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir. Pero muchos nos reuníamos en casas, en grupitos de 5, en grupitos de 10, en grupitos de 20. Y la iglesia no quedó estancada. La iglesia siguió caminando, siguió avanzando y creció. Pero ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿O qué decisión vamos a tomar si un día se nos prohíbe cerrar la iglesia? Si un día se nos prohíbe ya no predicar el evangelio. Niega a tu Dios, no te arrodilles delante de tu Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar? Porque vemos a Daniel que dice, cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel pudo haber dicho, ¿para qué oro? ¿Para qué me arrodillo? ¿Para qué doy testimonio de Dios si estamos castigados, si estamos siendo atribulados, si estoy en otro país que no es mi país, si estoy en un lugar lejos? Daniel lo pudo haber dicho, pero él determinó honrar, glorificar el nombre de su Dios. Pero ¿saben algo, hermanos? Esto no viene de la noche a la mañana. Estas decisiones, si las vamos a tomar, no va a ser porque hoy me levanté con ganas de adorar a mi Dios y que venga lo que venga, yo voy a tomar esta decisión. No sucede eso. Para esto vamos a encontrar 3 principios que podemos aprender de estos jóvenes. Y si nosotros aprendemos de estos jóvenes, nuestra vida cristiana va a ser una vida tomando decisiones drásticas, firmes, pero en la palabra de Dios, y vamos a permanecer. De otra manera, vamos a tomar decisiones conforme a este mundo lo toma, conforme al compadre lo toma, y un día vamos a cosechar, y un día ya no vamos a estar aquí, y un día nos van a visitar y nos preguntarán, hermano, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Vuelve por una decisión que podemos tomar en base a nuestros sentimientos, en base a nuestros pensamientos, en base a lo que nosotros creemos o en base a lo que alguien más nos dice. Si vamos a tomar decisiones, necesitamos primeramente conocer a nuestro Dios. No es un Dios cualquiera, no es una imagen, no es algo que está ahí, ¿verdad?, puesto en un altar que no se mueve, que es un pedazo de madera, que es una bola de yeso. Nuestro Dios no es eso. Dice la Biblia, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él ha hecho. Y Daniel y sus amigos conocían quién era Dios. Daniel y sus amigos conocían quién era Dios. Vamos ahí a Salmo 139. Y yo creo que Daniel tenía en su mente esto. Dice la Biblia, oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué dice? Y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Yo creo que en Daniel, cuando vino el rey, cuando vino esa persona y le puso esa comida ahí, Daniel come y dice la Biblia, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. A Daniel se le vino este versículo. Oh Jehová, tú me has conocido.
Tú me has examinado. Tú conoces todo, Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y todavía pregunta el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Fíjense esto, hermanos, cómo Dios conoce todo. Pero yo creo, cuando a Daniel le pusieron esa comida, Daniel pensó esto: es cierto, yo estoy en un lugar lejos, es cierto, este no es mi país, pero yo sigo honrando ¿a quién? A mi Dios, porque me está viendo, porque me conoce. Aunque me fuere lejos, aunque estuviera en la oscuridad, Él me conoce. Y no solamente conocía, un versículo que a mí me llama la atención, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol Pablo aquí en esta epístola: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Qué tremendo versículo. El apóstol Pablo padeciendo, quizás se encontraba en la misma situación de Daniel, quizás se encontraba ahí azotado, quizás se encontraba en la cárcel, y el apóstol Pablo decía: por lo cual asimismo padezco esto, pero ¿qué? No me avergüenzo. ¿Y saben por qué no me avergüenzo? Porque yo sé a quien he creído. Yo conozco a aquel a quien he creído. Yo le voy a hacer esta pregunta, hermano: ¿cuánto conoce a su Dios? ¿Cuánto ha experimentado la gracia de su Dios? ¿Cuánto ha palpado la mano de su Dios? ¿Cuánto ha escuchado la voz de Dios ahí en su vida? Una cosa muy particular es leer la Biblia, y otra cosa muy especial es tener a Dios a un lado. Y yo le quiero animar hoy que experimente y que conozca cada día más a su Dios de una manera personal. Porque el apóstol decía: y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué tremendas palabras. Si vamos a tomar decisiones, es porque estamos seguros de quién es Él. Y es porque le conocemos. De otra manera, hermanos, vamos a temblar y cuando llegan esas decisiones, no las vamos a hacer. Tiene poco que me casé con mi esposa, hace 4 meses, en enero, y son gastos, hermanos. Los que se han casado, y más aquí en el pueblo, ¿verdad? Dura 3 días, dicen. Yo soy de Oaxaca, hermanos, en Oaxaca dura 3 días. Y fíjense esto, hermanos, aquí en la ciudad, yo dije, no, nada más van a ser unas horas, pues no se gasta mucho. No que el salón cuesta tanto, no que el vestido cuesta tanto, no que el anillo cuesta tanto. Y uno nomás se queda ahí. Y hermanos, yo aprendí a depender realmente de mi Dios. Yo aprendí de una manera especial cómo Él me iba guiando. Gracias al pastor Rafael estuvimos ahí en contacto, y él solamente me preguntaba: ¿qué te ha dicho el Señor? Y yo le decía: me ha dicho esto. Ánimo, hermano. Faltaban 2 semanas para que llevásemos la boda. Ya todas las cosas aparentemente estaban bien. Y nos empiezan a marcar los del mantelería, el cocinero:
oye hermano, necesitamos que nos dé un adelanto, oye hermano, eran más de 80,000 pesos. Yo decía, Señor, ¿y de dónde? Señor, ¿y de dónde? Espera, y el Señor, espera, los cuervos proveerán. La última semana nosotros nos casamos el 22. El 12 de enero hubo un hermano que me depositó 60,000 pesos. Y dije, Señor, gracias. Pero es depender de quién, del Señor. Hubo momentos, no les voy a mentir, hubo momentos en que nos ganan los sentimientos y podemos decir, Señor, ¿no podemos aplazar la boda 6 meses más? Señor, ¿no podemos dejar esto y hacer otro? Y el Señor no, por ahí. Pero vemos cómo Dios nos respalda cuando le conocemos. Y ahora, con esto es lo que experimenté. No me da miedo tomar otras decisiones en base a la voluntad de Dios. No me da miedo, porque sé que el Señor respalda. Porque he experimentado que el Señor nos ayuda, que el Señor nos levanta. En enfermedad, el Señor ha estado ahí. Cuando andamos en pecado, el Señor ha estado ahí. Eso es conocer a Dios. No solamente saber, Dios es todopoderoso. No es solamente saber, Dios conoce todo. No, es experimentar el día a día su poder, su gracia, su misericordia, su corrección. ¿Cuánto conocemos a Dios? Porque el apóstol dijo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso. Quizás yo llego a morir, quizás aquí termina mi vida, pero Él guarda mi depósito, tomando decisiones drásticas. Pero para ello necesitamos conocer más a nuestro Dios. No solamente estos amigos conocían a su Dios. Vamos ahí a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Versículo 16, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? El rey mandó a matar a todos los interpretadores, a todos aquellos que revelaban sueños, a todos los sabios. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Vemos ahí en capítulo 2 de Daniel, versículo 14, dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa y se fue a llorar con sus amigos. ¿Dice así? No. Dice, luego se fue a Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Número 2, segundo principio que yo veo, si conocemos a nuestro Dios, es porque tenemos una estrecha comunión con Dios. De verdad. ¿Qué es tener una estrecha comunión? Estar en contacto con Dios. Es hablar con Dios. Yo le hablo a Él, Él me habla. Yo le pido dirección y Él alumbra mis pasos. Y yo le voy a decir esto: ¿hace cuánto que el Señor le dio la última instrucción sobre su vida? Yo como llamado tengo que decirle al Señor: Señor, ¿hacia dónde tú quieres que yo vaya? ¿Cuándo tú quieres que yo vaya? ¿A qué hora tú quieres que yo vaya? Si voy a tomar decisiones drásticas, debo tener un contacto especial con mi Dios. Es decir, una comunión. Se hablaban, Daniel le consultaba y Dios le respondía.
Vamos ahí a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Ustedes han de recordar este pasaje. Efesios capítulo 6. Desde el versículo 10 nos habla acerca de la armadura de Dios. Dice versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero llegamos al versículo 18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjense esto, hermanos. Daniel ahí está poniendo el ejemplo de un soldado. Un soldado se tiene que vestir una armadura. Un soldado se tiene que calzar, pero también tiene que estar en contacto ¿con quién? Con su capitán. Y nosotros, como soldados de Cristo, si vamos a tomar decisiones, debemos tener un contacto con nuestro capitán. Quizás en ese entonces, yo le decía a la iglesia allá, no había radio, no había celular. Por eso por eso Pablo solamente ahí le puso orando en todo tiempo. Pero nosotros lo podemos traducir: tomar el radio y decirle al capitán qué debemos hacer como soldados de Cristo. Muchas veces andamos como gallinas sin cabeza, no sabiendo qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunión con Dios. Y yo les animo hoy que mantenga esa comunión, que tenga esa comunión. Señor, ¿qué hago? ¿En dónde quieres que te sirva? ¿Qué voy a estudiar? Hay jóvenes, los jóvenes están allá, pero somos padres. Yo voy a ser padre. ¿Con quién se va a casar mi hijo? ¿Con quién se va a casar mi hija? Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor es el que da la dirección, tomando decisiones drásticas. Solamente vamos a tomar esas decisiones si tenemos comunión con Dios, si conocemos a nuestro Dios. Y número 3, y voy a terminar con esto: si esperamos en Dios. Vamos ahí a Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 dice de esta manera, versículo 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el versículo 18 quiero que meditemos: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Algo que los amigos de Daniel conocían a su Dios, y ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos de este horno de fuego. Nuestro Dios puede sacarnos quizás de esta cárcel, pero si no lo hace, aún así no adoraremos. Muchas veces, hermanos, nosotros solamente esperamos las cosas buenas de parte de Dios. Muchas veces nosotros oramos por cosas buenas,
Señor, provéeme de un auto. Señor, provéeme de esto. Señor, líbrame de esta enfermedad. Señor, quítame esta enfermedad. ¿Y si no lo hace? ¿Y si Dios decide mantener eso en nuestras vidas? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Seguir sirviendo a Dios con ese gozo? ¿Seguir levantándonos temprano e ir y a correr la ruta? ¿Seguir levantándonos los sábados y dejar lo que tenemos que hacer para ir a ganar almas? Porque estos jóvenes dijeron, nuestro Dios sí puede librarnos. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios puede hacer todo. Pero si Él no lo hace, aún así no nos inclinaremos a tus dioses. Ellos esperaban en Dios, en la decisión que Dios toma, en la decisión que Dios decide dar. Quizás hay un joven aquí orando por una hermana, y yo les voy a decir esto, en mi iglesia también lo hay. Y muchas veces nos encontramos con que dos jóvenes están orando por la misma hermana, y uno se tiene que quedar ahí, o quizás los dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si esa hermanita les dijera que no? Y si no, ¿qué dice? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Esperando en quién? En la voluntad de Dios. Si vamos a tomar esas decisiones drásticas, y ahora por lo que veo, somos adultos, ya están llegando a nuestras vidas. Si hay jóvenes aquí más de 20, 25 años y solteros, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? Papá, mamá, ¿qué estaría haciendo? Y fíjense esto, hermanos, tarde o temprano estas decisiones van a pisar a nuestras puertas. ¿De verdad? Ahora que nos casamos con mi esposa, yo tomé la decisión a dónde voy a vivir. Y el papá de ella tiene una casa, y uno dice con los suegros, pero el Señor dice no, y tenemos que irnos a un lugar más lejos, aunque paguemos renta, aunque quizás nos tenemos que levantar un poquito más temprano, pero son decisiones en base a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos conocido a quién, a Dios, porque hemos estado en contacto con Dios, y porque quizás va a haber días en que parece que la cartera no tiene nada, y porque quizás va a haber días en que no nos da ganas de levantar, pero vamos a seguir confiando en la voluntad de Él, en que Él nos está dirigiendo, y quizás no vemos más allá de nuestros ojos, pero sabemos que Él va a hacer algo, tomando decisiones drásticas. Quizás un hijo es llamado, quizás una hija es llamada, y quizás ese hijo dice, yo quiero ir a los musulmanes. ¿A los musulmanes? Ahí matan. Pero ¿quién los está llevando? El Señor. El Señor. Debemos esperar en lo que Él quiere hacer. Pero muchas veces yo les digo esto, ¿por qué? Porque yo también a veces hago esto, espero solamente las cosas buenas. Y cuando nos llegan cosas al parecer malas, no lo recibimos. Pero créanme, no son malas. Dios tiene un propósito para con cada una de las cosas que nos pone. Y Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Dios no quiere que sigamos nosotros siendo la misma clase de personas que éramos antes. Dios quiere que nosotros vayamos avanzando como esa luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día resplandezca. Pero para eso necesitamos tomar decisiones. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando esas decisiones pisen nuestro hogar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomarlas o vamos a dejarlo pasar? ¿O vamos a vivirlas? Y si las vamos a tomar, va a ser confiando en quién, en Dios.
en Dios. Y yo les animo a eso. Yo he escuchado de esta iglesia. No he venido aquí. Dios sabe por qué. Es la primera vez. Me dice el hermano César, es que el pastor Rafa a los castigados deja. Le digo, creo que sí. Sí, la otra vez que vino el pastor, me dice, vamos hermano, vamos. Yo le digo, vamos pastor. A la mera hora, te quedas hermano, te quedas a cargo. Y digo, estaba castigado tal vez, pero gracias a Dios hoy estoy aquí. Y les digo esto, yo les invito a eso, tomar decisiones, aunque el amigo les deje de hablar, aunque familiares les dejen de hablar. Yo cuando me convertí a Cristo, cuando Cristo llegó a mi vida, mi familia me dejó de hablar. Papá, mis hermanos, mi mamá me dejaron de hablar. No, que traicionaste la familia, no, que traicionaste la religión. Por la gracia de Dios, 3 años más tarde mi mamá fue salva. Por la gracia de Dios, más adelante mis hermanos fueron salvos. Hoy solamente falta un hermano para que acepte a Cristo. Aunque nos dejen de hablar, aunque duela, aunque vivamos quizás padeciendo, pero debemos tomar decisiones drásticas para hacer testimonio a este mundo. Sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Si la sal deja de ser sal, no sirve para más. Si la luz deja de ser luz, no alumbra. Y los que viven en tinieblas, no somos de testimonio a ellos. Yo les invito a eso, a que tomemos decisiones drásticas en base a la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, eres bueno. Gracias, Padre, porque hasta este momento usted nos ha ayudado. Hasta este momento, Señor, usted nos ha bendecido. Hasta este momento, Señor, en su misericordia, en su amor, nos has puesto en una iglesia. Has puesto un siervo, Señor, en este lugar. Gracias por ello. Ruego, Señor, que usted siga dándole gracia, siga dando sabiduría, siga dando, Señor, fortaleza, siga cuidando, Señor, al pastor Adolfo Lima. Y Padre, que en esta iglesia se honre, se glorifique y se exalte solamente tu nombre, mi Dios. Pero para ello ayúdanos, enséñanos a caminar, enséñanos a depender de ti. Así como Daniel, Señor, así como los amigos tomaron esas decisiones drásticas, así nosotros, mi Dios, podamos tomar decisiones que te alaben, que te exalten, mi Dios. Pero para ello necesitamos conocerte. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos abandonado tu palabra, Señor, y no la hemos escudriñado. Tu palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y muchas veces vivimos en ello. Padre amado, ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a tener contacto con usted. Ayúdanos a ser hombres, varones de oración, madres de oración, jóvenes de oración, jóvenes que pase lo que pase, estemos orando siempre, mi Dios. Ayúdanos. Y ayúdanos, mi Dios, a aceptar lo que tú decidas para nosotros, esperando en tu voluntad. Tu voluntad es perfecta, mi Dios. Danos gracia, dales gracia a esta iglesia. Y Señor, que esta iglesia siga avanzando, siga caminando, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.